una enseñanza que ya vimos unos domingos atrás acerca del misterio de la piedad, que engloba el que tú y yo vivamos y demos a conocer la transformación, el sacrificio que Jesucristo hizo en nuestras vidas y que hemos sido rescatados. Ya eso Pablo le llama el misterio de la piedad, como Cristo siendo Dios mismo, como Cristo siendo el hacedor de todo, se humilla, se hace como tú y como yo, siervo, y no solamente eso, sino Jesucristo, en palabras literales, se rebaja a la humanidad, porque ¿quién es mayor, el creador o la creación? El creador, el que formó el universo, el que formó cada parte de nosotros. Entonces, Jesucristo se humilló a sí mismo, haciéndose como la creación, y no solamente eso, sino cuando Jesucristo estuvo en la tierra, no vino para que le sirvieran, sino Jesucristo sirvió a la humanidad, sirvió a los discípulos, sirvió a aquellos que les dio sanidad, a aquellos que hizo milagros en sus vidas. Entonces, siendo el creador del universo, el creador de la humanidad, se hizo como nosotros, y eso no fue suficiente, sino sirvió a su creación. Y eso no fue suficiente aún, sino luego tocábamos lo que nos dice Filipenses, que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta dónde, hasta la muerte de cruz. Entonces, Jesucristo no solamente se hizo como nosotros, no solamente vino a servirnos, sino que por nosotros Él cargó con la culpa y el resultado de ella, que era la muerte. Ese es el misterio de la piedad. ¿Por qué Jesucristo lo hizo? Lo hizo por amor hacia nosotros. Y entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo, acuérdate, ese es el misterio de la piedad que tú y yo debemos de practicar, que tú y yo debemos de hacer, que es el ser como Jesucristo, el amarnos unos a otros, el tener ese sentimiento que Jesucristo tuvo por la humanidad. Y eso nos lleva a que tú y yo tenemos que esforzarnos constantemente, de una manera intencional, en practicar esta piedad. La palabra piedad viene de las raíces griegas que hacen referencia de tener el carácter de Dios. Y en esa parte de tener el carácter de Dios, Dios amando a la humanidad, ¿cuántos de nosotros ahora debemos de practicar el amor mutuo? Ahora como hermanos que somos en Cristo, mostremos el carácter de Dios. Tengamos el carácter de Dios, que es lo que representa esta palabra piedad en el griego, tener el carácter de Dios. Y el apóstol Pablo se lo dice a Timoteo, porque Timoteo iba a ser o era ya el pastor de la iglesia y tenía que tener un amor para con la congregación, un amor para con las familias. Y ese amor tiene que estar presente en los líderes de nuestra iglesia, pero también ese amor tiene que estar presente en la vida de cada miembro de la iglesia. Seamos como Cristo, reflejemos las enseñanzas de Cristo, reflejemos el carácter de Cristo en nuestras vidas. Es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, es lo que la palabra de Dios nos recuerda en esta tarde. Vivamos el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y te llevo a este recordatorio porque en esta tarde vamos a estar estudiando del versículo 6 al versículo 16 y vamos a tocar una parte de la encomienda que Pablo le da a Timoteo. Para poder entender el versículo 6, vamos a regresarnos a un versículo, el capítulo 4, versículo 5, y nos dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Hablando lo que hablábamos el domingo pasado, había personas, gentes que vivía todavía con ciertas enseñanzas que la vivían por tradiciones. Una de ellas era la comida y qué se podía comer y qué no se podía comer, la vestimenta. Y entonces Pablo le dice a Timoteo, acuérdate, porque por la palabra de Dios, pero si nos vamos más allá a lo que es la palabra de Dios, porque podríamos decir que la palabra de Dios es la que tenemos hoy en nuestros tiempos, pero para que se haya formado la Biblia en aquel concilio que se hizo en Jerusalén,
Para estos tiempos todavía no se había hecho el compendio del Nuevo Testamento. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo, por la palabra de Dios. ¿Quién les había llevado a conocer a Dios? ¿Quién les había llevado la palabra? Cristo, por las enseñanzas de Cristo, por las enseñanzas, por el conocimiento que Cristo nos ha dejado y por la oración es santificado. Y eso es algo que también a Pedro le tocó vivirlo de una manera impresionante cuando Pedro estaba en una terraza y tenía hambre y cayó en sueño y después vio cómo descendieron como lienzos animales y se le decía a Pedro, mata y come. Y Pedro decía, pero ¿cómo si esto es inmundo? Y la voz le responde, no digas que es inmundo lo que Dios ya ha limpiado, porque eso nos está hablando del sacrificio poderoso de Jesús en nuestras vidas, que ahora vivimos por gracia, que somos salvos por gracia, por medio de Jesucristo, y que muchas cosas que se escribieron en el Antiguo Testamento eran para el pueblo de Israel, pero para nosotros que también somos descendientes por medio de la fe a esa promesa de Abraham, nosotros tenemos esa vivencia, tenemos esa realidad de que ahora es por gracia en nuestras vidas, que ya no necesitamos hacer sacrificios de expiación, de perdón de pecados, sacrificios de paz para tener comunión con Dios, porque Jesucristo ya pagó el precio, porque el sacrificio ya fue hecho por medio de Jesucristo y ahora tú y yo tenemos comunión con Dios. Y entonces, entendiendo este versículo 5 que le voy a dar lectura una vez más y que dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado, ahora sí entra el versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, ¿qué le va a enseñar Timoteo a los hermanos? El conocimiento de Cristo, la palabra de Dios. La oración es fundamental en la vida del creyente. Estas dos herramientas, el conocimiento de Cristo y la oración, son fundamentales para nuestras vidas. Y en eso se debe basar nuestra enseñanza. En Cristo, en lo que Él nos ha dejado. Juan, el apóstol Juan, escribía en una de sus cartas, estaba ya terminando su carta y pone, y aún tengo muchas cosas que hablar acerca de Cristo, de lo que Él hizo, pero aún los libros en el mundo, no hubiera lugar en el mundo para cubrir todo lo que Jesucristo hizo, porque de una manera impresionante hay muchas cosas que Jesucristo aún hizo que no están descritas en la palabra de Dios. Por eso Juan se atrevió a decir, y aún tengo muchas cosas que hablar de Cristo, pero los libros no alcanzarían, el espacio no alcanzaría. Y lo interesante es que se nos ha dejado lo que Dios ha querido y eso nos basta para poder comprender y entender a Jesús. Eso nos basta para poder tomar ánimo, tomar fuerza y seguir adelante viviendo el conocimiento de nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Y en eso se debe de basar nuestra enseñanza, no en fábulas, no en cuestiones ajenas a Cristo. Se debe de centrar nuestra enseñanza en Jesucristo. Por eso a Pablo le dice a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de quién? De Jesucristo. Porque tú y yo tenemos que comprender que ahora nuestras vidas pertenecen a Jesús, que así como el pueblo de Israel tenía el pueblo de Israel a sus rabís, a sus maestros, y ellos los representaban religiosamente, los guiaban moralmente, los desarrollaban socialmente, y ellos admiraban a sus rabís, y ellos admiraban a sus maestros. Nosotros tenemos que tener esa admiración, ese aprecio, esa obediencia a nuestro maestro. Y el maestro no es un líder, y el maestro no es un pastor, el maestro es nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo tenemos que seguir las enseñanzas de Jesús en nuestras vidas. Y cuando tú y yo vivimos esas enseñanzas, somos buenos ministros,
de aquel que nos ha encomendado el trabajo, de aquel que nos ha dejado la encomienda, que es nuestro Señor Jesucristo. Esa es parte de la responsabilidad del creyente. Cuando seamos llamados ante la presencia de Jesús, ser llamados como siervos fieles. Esa es una responsabilidad no solamente del pastor, es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Cuando Jesucristo nos llame a su presencia, nos pueda hallar como siervos fieles. Y tú y yo debemos de estar enseñándonos unos a otros, porque en esta vida, hermanos, es de aprendizaje, es de errores y aciertos. ¿Cuántos de ustedes, a lo mejor los hermanos más grandes, podemos decirles cuántas veces ahora que están grandes no se han equivocado? Yo estoy seguramente que se han equivocado, a lo mejor a menor medida que nosotros los jóvenes y a mucho menor medida que los adolescentes. Pero en esta vida es de aprender, es de adquirir conocimientos. Yo aprendo de los adolescentes, aprendo de los niños, aprendo de los adultos, aprendo de las hermanos que son de mi misma edad. Y no podemos cerrarnos y decir que ya lo sabemos todo. Incluso aquel, había un pastor que nos había dicho, yo llevo leyendo la Biblia más de 15 veces y se los puedo asegurar, hermanos, que cada que vuelvo a leer la Biblia aprendo cosas nuevas. Dios me habla de diferente manera. Dios me sigue dando conocimiento. Dios sigue tocando mi mente y mi corazón. Entonces, no nos cerremos a decir que a nuestra edad ya lo sabemos todo, porque estamos en constante aprendizaje. Y ese aprendizaje tú y yo lo encontramos cuando practicamos las enseñanzas de Jesucristo. Y tocaba este punto porque te iba a decir lo siguiente: cada uno de nosotros podemos aprender del hermano. Puedes aprender del hermano que tienes al lado, puedes aprender del hermano que está atrás de ti. Ahora el punto clave para nuestras vidas es que personalmente cada uno de nosotros da una enseñanza, ese es un hecho. Pero ahora si nos inspeccionamos, si nos evaluamos, y esto a lo mejor va a confrontarte, esto a lo mejor va a lastimarte, pero está bien, porque tenemos vida y mientras tengamos vida podemos mejorar, podemos corregirnos. Ahora, la enseñanza que sale de mí, que cualquiera que esté a mi lado va a poder verla, va a poder captarla. La enseñanza que sale de mí es buena, es de provecho o no es de provecho para la vida de mis hermanos. Esa es una gran responsabilidad que no solamente los líderes tienen. Esa es una grande responsabilidad que los discípulos de Jesucristo tenemos. El que en nuestras vidas reflejemos a Cristo. Y parte de reflejar a Cristo es evaluar nuestro carácter, evaluar nuestras actitudes, evaluar nuestros pensamientos, nuestras palabras y sujetarnos a las enseñanzas de Jesucristo. No sé por qué, pero a nivel mundial, el mexicano es conocido por tener un carácter duro, un carácter fuerte, un carácter déspota. Y parte de ese carácter tiene que cambiar en nosotros. Tenemos que dejarlo ir. Hay un dicho para los mexicanos que nos dice, no te calientes plancha, porque el mexicano se enfurece, eufórico, y nosotros tenemos que tener cuidado en esos aspectos de nuestras vidas. Cada uno de nosotros tenemos deficiencias. Cada uno de nosotros sabemos cuáles son nuestros aciertos, cuáles son nuestros talentos, pero también conocemos cuáles son nuestras debilidades. Y en base a ello, tenemos que venir a Cristo y decir, Señor, ayúdame a cambiar. A lo mejor muchos de nosotros estamos luchando contra la mentira, contra el orgullo, contra la vanidad, contra el enojo, contra la falta de paciencia. Y este es un buen momento para decir y reconocerlo y decir, necesito cambiarlo.
pero también entendemos que por nuestras fuerzas no podemos cambiarlo. Necesitamos que Cristo obre en nuestras vidas. Y una de las maneras en la que tú y yo dejamos obrar a Cristo es cuando recordamos sus enseñanzas y las hacemos. Por eso Pablo le estaba diciendo a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, si enseñas el conocimiento de Cristo, si enseñas lo que Él nos ha dejado, si enseñas lo que se ha escrito en los evangelios, la vida de Jesucristo y el impacto que trajo a las personas y a la humanidad, serás un buen ministro de Jesucristo. Porque en esta vida no se trata de nosotros, no se trata de quién soy, no se trata de lo que tengo, no se trata de lo que yo quiero ser, se trata de Cristo en nuestras vidas. Y humanamente es difícil dejar de vivir para nosotros. Humanamente queremos satisfacer nuestras necesidades porque es parte del carácter humano, de la naturaleza humana, la supervivencia. Pero ¿cuántos creyentes en el tiempo de Pablo y de Pedro no estaban dando su vida por Jesucristo? Ellos preferían morir antes que sobrevivir, antes de que obtener el perdón, negando la fe de Cristo. Y esa es una enseñanza para nuestras vidas. Que ahora que tenemos la mente de Cristo y el conocimiento de Cristo, se trata de Cristo en nuestras vidas. Y el impacto y el cambio que Él está haciendo en nosotros. Y luego nos dice continuando con este versículo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Nutrido con esas palabras, con esas enseñanzas, con ese sentimiento de fe, con esa virtud de fe que tú y yo tenemos. La fe que se nos ha dejado y que hemos estudiado, la fe en Hebreos, en el capítulo 11, en el capítulo 12. Necesitamos ser creyentes nutridos, porque más adelante, fíjate lo que dice el versículo 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, porque en el tiempo en el que se estaba escribiendo esta carta hacia Timoteo, para la cultura griega y para la cultura romana, el físico era algo importante. Tanto así que hoy en nuestros días sigue presente ese pensamiento de una manera ya no directa, de una manera indirecta. Cada 4 años se realizan las Olimpiadas. Y las Olimpiadas tienen su origen ¿en dónde crees? En Grecia. Entonces, el impacto cultural que en aquel momento se vivía era tan fuerte que tenían ese pensamiento. Una de las cosas prioritarias, una de las cosas que son fundamentales para el crecimiento, para sentirte pleno, para sentirte lleno como ser humano, es el cuerpo humano. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Tu físico, los músculos. Tanto así que desde tiempos anteriores ya se hacían Juegos Olímpicos. Los griegos empezaron a invitar a ciertas personas de lugares distintos y celebraban estas actividades. Y fue de tanto impacto que hasta el día de hoy se sigue celebrando. Y Pablo le dice a Timoteo, tienes que nutrirte porque está tocando el lado físico para poder tener músculos, para poder desarrollarnos, necesitamos nutrirnos. Y, y Pablo le está diciendo a Timoteo, tú también necesitas nutrirte. Y cada uno de nosotros necesitamos nutrirnos, pero en el lugar correcto. Nutrirnos en el lugar correcto es en el espíritu, en el conocimiento de la enseñanza que Jesucristo nos ha dejado. Por eso le dice, nutridos con las palabras de la fe,
porque va a venir momentos de debilidad a nuestras vidas, porque a venir momentos de flaqueza a nuestras vidas. ¿Y de dónde vamos a sacar ánimo? ¿Y cómo nos vamos a mantener de pie? A través de nuestra fe. ¿Nuestra fe en quién? En Cristo. Por eso, en otro capítulo, en el capítulo que nos habla de la epístola en Efesios, cuando Pablo toca la armadura de Dios, nos dice, y puestos, teniendo el escudo de la fe, con la cual podéis apagar los dardos del maligno. Porque la forma en la que Satanás trabaja hacia el creyente es a través de desánimo. Satanás quiere desanimarnos, porque tú y yo tenemos nuestra mente, nuestra fe en Cristo. Y cuando vienen los problemas y cuando vienen las necesidades y empezamos a desanimarnos, humanamente va a llegar un momento en el que nos ponemos a pensar, ¿será que Dios puede sacarme de esto? ¿Será que Dios puede ayudarme en esto? Porque cuando nos desanimamos, humanamente nuestra fe se pone a prueba. Y para Satanás es de alegría saber que hay creyentes que se desanimaron y que empiezan a dudar de su fe. Por eso es que Pablo nos dice, y usen el escudo de la fe con los cuales pueden detener, pueden apagar los dardos del maligno, porque cuando Satanás nos ataque con problemas, con necesidades, que no venga el desánimo, que nuestro ánimo esté puesto en Jesús, que nuestra fe continúe en Cristo. Y así estamos inactivando el efecto que Satanás puede hacer en nuestras vidas, que es traer desánimo. Porque cuando estamos desanimados, ¿cómo nos sentimos? Mal, apagados, confundidos, desorientados. Y eso muchas veces nos hace girar nuestra vista a un lugar que no es Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, nutridos con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido, porque Timoteo era el pastor de la iglesia en Éfeso, iba a tener a cargo hermanos. Y como un pastor y como un líder y como alguien puede animar al hermano si él también está desanimado. ¿Y cómo puedo yo ser de bendición para mi hermano desanimado, para mi hermano triste, si yo también estoy triste? Por eso la comunión en la iglesia juega un rol importante, porque a lo mejor en este momento hay hermanos que estamos animados, pero también hay hermanos que están pasando por situaciones duras y están desanimados. Y entonces los hermanos que estamos animados en este momento tenemos que ser de fuerza para el hermano. Tenemos que ser pilar para el hermano. Tenemos que sostenerlo. Porque hoy a mí me toca estar bien, pero el día de mañana voy a necesitar ayuda, voy a necesitar ánimo de mis hermanos. Por eso la iglesia nunca se ha tratado de crecer solo. Por eso nuestra relación en Cristo, nuestra salvación es personal, el crecimiento es personal, pero siempre la convivencia es fundamental en la vida del creyente, porque nos necesitamos unos a otros para animarnos, para motivarnos, para seguir adelante, porque cada uno de nosotros jugamos un rol importante en esta iglesia, porque en algún momento vamos a ser de ánimo para algún hermano, porque en algún momento algún hermano va a ser de ánimo para nuestra vida. Y a Timoteo se le encomienda con más énfasis porque él era el líder de la iglesia en Éfeso. Y le dice, Pablo, tienes que nutrirte y los hermanos tienen que estar nutridos. Porque cuando vengan los momentos difíciles, las situaciones difíciles, y si estamos nutridos, vamos a permanecer en un estado de ánimo bueno. Y entonces es cuando podemos unir lo que dice
Pedro, que tenemos que pasar las pruebas. ¿Con qué? Con gozo, con gozo. Porque eso es algo bien cierto. Vienen las pruebas. Cristo no nos va a dejar, pero nuestro ánimo está por el suelo. Y eso es muy diferente a afrontar las pruebas sabiendo que Cristo no nos va a dejar y que estoy animado, porque sé que esto es por un corto tiempo. En ningún momento estemos animados o estemos desanimados, Cristo no nos va a dejar. Pero es diferente, y cuántos de nosotros podemos reconocerlo, es diferente afrontar una situación animado a afrontar una situación desanimado. Es diferente. Pesa más estar desanimado. Y se me viene a la mente, ¿te imaginas a esos hermanos que estaban siendo llevados al Coliseo romano en el tiempo de Pablo y años más adelante? ¿Te imaginas a esos hermanos que los llevaban al Coliseo para hacer burla de los demás y ver cómo eran comidos por leones feroces? Y se nos habla que estos hermanos no negaron su fe, pero tampoco estaban gritando, llorando y diciendo, ay, a ver cómo me va a ir. Hay apuntes históricos que nos dicen que antes de que levantaran las rejas para que los animales, los leones, que entre paréntesis, estos leones los dejaban por días hambrientos para que cuando atacaran a las personas, a los hermanos que estaban dentro, en el centro del Coliseo romano, lo hicieron de una manera vorazmente, ferozmente. Estos hermanos nos dicen que empezaban a cantar himnos, que empezaban a darle gracias a Dios, que ponían su confianza plena en Dios y dejaban sin resistencia, se unían en oración en grupos, cantaban himnos, porque estos hermanos sabían que la muerte ya era eminente para ellos, pero afrontaron la muerte con gozo. Y ese es un gran reto para nuestras vidas. Afrontemos los problemas, las necesidades que tenemos con gozo. Pero si yo no estoy nutrido en la palabra de Dios, si la palabra de Dios no es mi centro, si Cristo no es mi centro, no voy a poder afrontar la adversidad que venga a mi vida con gozo. Y esto es hablar de crecimiento en madurez. Luego nos dice este versículo 7, desechando las fábulas profanas y viejas, ejercítate para la piedad. No estamos aquí para aprender cosas fuera de la palabra de Dios. Esto es algo bien fuerte, pero es algo verdadero. Yo no estoy aquí para contarles fábulas, para contarles cuentos, para contarles incluso experiencias fuera de la palabra de Dios. Estamos aquí para nutrirnos en la palabra de Dios. Estamos aquí para que la palabra de Dios sea nuestra. Y hoy en día en la cultura mexicana, en la cultura oaxaqueña, hay muchas fábulas, muchas ideologías, que si estás pasando por una mala racha, que si todo te va mal en esta vida es porque te echaron el ojo y tienes que pasarte un huevo y no sé cuántas cosas. Y hay muchas cosas, que si cargas una pata de conejo es de buena suerte. Y parte de ese conocimiento era parecido al conocimiento que había en el tiempo de Pablo y de Timoteo. Se llevaban sacrificios a los dioses griegos, a los dioses romanos, para poder tener su favor, para poder tener su bendición, para poder ser prósperos, para tener cosas. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, no hagas caso a ese tipo de conocimiento, a esas fábulas profanas que no esté involucrado Cristo en ese conocimiento, sino practica la buena doctrina. Y luego dice, ejercítate para la piedad.
Y por eso yo tocaba al inicio el capítulo anterior el misterio de la piedad. Entender que tenemos que vivir la enseñanza de Jesucristo y tenemos que dar a conocer lo que Jesucristo hizo por la humanidad. El cómo Él, siendo el creador de la humanidad, vino a ser como nosotros, y no solamente eso, sino vino a servirnos. Y no solamente vino a servirnos, sino, dice Filipenses, se humilló porque dio su vida en obediencia para salvar a la creación, a su creación. ¿Sabes que Dios pudo haber destruido por completo la humanidad después de la falla del hombre y levantar una nueva humanidad? Sin embargo, Dios quiso solucionarlo y Dios lo solucionó a través de Cristo. Por eso tú y yo, a través de esa analogía, podemos comprender cuán tan grande es el amor de Dios hacia nuestras vidas. Ese es el misterio de la piedad, comprender cuán tan grande es el amor de Dios hacia nosotros, y ahora tú y yo practicar ese amor unos a otros. El amor tan grande de Dios en nuestras vidas. No hay nada mejor para el crecimiento como creyentes, para el crecimiento individual, para el crecimiento colectivo como iglesia, que practicar unos con otros el amor. Por eso Jesucristo resumió toda la ley y los profetas en amar a Dios y en amar a prójimo. Esa es la receta, esa es la proteína, esa es la solución mágica para nuestro crecimiento, el amor unos a otros. Y el amor engloba muchas cosas, engloba tenernos paciencia, tenernos tolerancia, tenernos respeto, tenernos comprensión, porque cada uno de nosotros podemos pensar diferentes, pero somos unidos por el Espíritu Santo que está en nuestras vidas. Y eso es una manera madura de actuar cuando tú actúas por amor hacia tus hermanos de la iglesia, hacia tus hijos, hacia tu esposo, hacia tu esposa, hacia cada ser. Incluso fíjate lo que Jesucristo decía en el Sermón del Monte. ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de diferente? Que nos amemos unos a otros en cuanto al sentido de amar a los que nos aman. Porque todos hacen eso. Jesucristo le dice a sus discípulos, yo os digo, ama a tu enemigo. Bendice al que te maldice, al que te aborrece. Ora por aquel que te persigue y te ultraja. Practica ese amor no solamente con los que amas, sino con aquellos que también buscan tu mal. Y tú y yo somos llamados no solamente a amarnos unos a otros como iglesia, porque eso debería de ser algo básico en nuestras vidas. Eso debería de ser fácil para nuestras vidas, pero es una de las pruebas más fuertes que tiene el creyente, el buscar la armonía dentro de la iglesia, dentro del cuerpo colectivo que somos en Cristo. Pero cuando tú y yo vamos comprendiendo el misterio de la piedad, entonces es más fácil amarnos unos a otros, es más fácil amar a aquel que nos ha maltratado, aquel que busca el mal contra nosotros, es más fácil bendecir a aquel que nos persigue, orar por aquel que nos ultraja. Pero esto no lo podemos hacer si no estamos fundamentados en la palabra de Dios, que es lo que hace referencia a esta palabra, nutrirnos en la enseñanza. Ejercítate para la piedad. La palabra ejercicio conlleva a una rutina, a un esfuerzo, el que tú y yo tenemos que estar practicando de una manera consciente la enseñanza de Jesucristo, el amarnos unos a otros, de una manera consciente, de una manera intencional. Tenemos que estar buscando el amarnos unos a otros, el mostrar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y aquí es donde dice este versículo 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha,
pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Ahora fíjate lo que dice una vez más este versículo, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. El ejercicio corporal es provechoso, pero a menor medida que la piedad, porque también es una realidad que hoy en día, con las tecnologías, con todo lo que tenemos, estamos viviendo una vida de sedentarismo. Hoy en nuestros días es más fácil caer en sobrepeso, caer en ciertas enfermedades, y eso no está bien. También es una realidad que tenemos que tocar. Y es dura, porque a lo mejor podemos decir, el pastor me ofendió porque me dijo que estoy desnutrido o porque estoy sobrenutrido. Pero también es una realidad que cada uno de nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo. En el tiempo de los apóstoles, ellos no tomaban en cuenta el ejercicio, no era para ellos importante porque no había carros. Porque cómo se trasladaban de un pueblo a otro pueblo, de una aldea a otra aldea, de una ciudad a otra ciudad. En su mayoría caminando. Ellos no llevaban una vida de sedentarismo como nosotros. Ellos en su tiempo el alimento era orgánico. Y eso no es culpa de nosotros, pero sí tenemos que tener cuidado. Hoy en día el alimento es procesado y ese alimento es de lo peor para nuestro organismo. Ya se ha comprobado que hay alimentos que son potencialmente cancerígenos para el cuerpo y que tú y yo tenemos que evitarlos, que tú y yo también tenemos que cuidar esa parte de nuestro cuerpo. Sabemos que este cuerpo es pasajero, que este cuerpo se va a envejecer, pero también recordamos que somos templo del Espíritu Santo. Y eso engloba el tener cuidado también con lo que hago con mi cuerpo. Por eso el apóstol Pablo no dijo, el ejercicio no te sirve para nada, ni siquiera entre en tu mente. Literalmente está diciendo en este versículo, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero sí ayuda en algo. Y más en nuestros tiempos cuando todo ha cambiado. Yo te invito a que de una manera también consciente, de una manera intencional, hagas un poco de ejercicio en tu casa, camines, vayas conforme a tus posibilidades a correr, saltar, conforme también a tus articulaciones y todo eso, pero también es importante ese aspecto en nuestras vidas. Y yo lo digo personalmente, y algunos de ustedes saben mi historia y de los que no saben, pues, ¿a qué no llegan antes a la iglesia? Así. Pero hace 2, 3 años que ya yo me dediqué al pastorado, yo iba a las misiones. Todos los que hemos ido a las misiones, todos los que han ido a la misión de Rancho Oriente, allá en Yalala, realmente saben lo que saben el beneficio de poder tener condición física. Los que hemos ido a la Chicocana, los que hemos ido a Jiacuí, pan comido a comparación de Rancho Oriente. Hay que subir un empedrado de más de 30 minutos. Y entonces llegó un tiempo, hace unos 2 años, donde yo salí alto en colesterol, en triglicéridos, en todo eso. Y entonces yo me puse a pensar, Dios me está usando para las misiones, Dios quiere que yo vaya a las misiones, pero si yo tampoco soy consciente del cuidado que le estoy dando a mi cuerpo, no voy a poder ser de utilidad. Y eso también debe de formar parte de nuestras vidas. Dios quiere usarme. Dios tiene un propósito para mi vida, pero yo también tengo que ser consciente del cuerpo que tengo para poder ser de provecho para su beneficio, para la misión que Él tiene para mi vida.
Y a lo mejor aunque cada uno de nosotros somos llamados a puntos diferentes, porque físicamente yo creo que hay exigencias dependiendo de cada ministerio, pero de una manera consciente y con todo amor les digo, tenemos que también procurar nuestro cuerpo, cuidar nuestro cuerpo. Hay muchos cristianos que han muerto a una edad temprana, unos 30, 40, 50 años, por infartos en el corazón, porque son personas que sufren presión alta, que su, su glucosa está descontrolada. Y entonces yo me pongo a pensar, ¿así quería que Dios que muriéramos? No, pero esa ya es una responsabilidad de cada uno de nosotros y que tenemos que valorarla y ser conscientes de ella. Tenemos que tener también cuidado en el aspecto de nuestro organismo, de nuestro cuerpo. Evidentemente, la prioridad es nuestro espíritu, porque ahora lo que nos dice este versículo nos dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la, ¿y cuál es la venidera? La vida eterna. Evidentemente, la piedad es por mucho más importante que la corporal, porque la piedad es comprender lo que hizo Jesucristo y que tú y yo ahora estamos en esa piedad de que somos salvos. Y estando con Cristo, vamos a ser salvos para la eternidad. Y por eso la importancia de poder dar a conocer el misterio de la piedad. Jesucristo dando su vida por la humanidad. Porque hay muchas personas que necesitan de Jesucristo. Hay muchas personas que necesitan ser salvas. Y que la piedad, el que tú y yo llevemos las buenas nuevas de salvación a las personas, las buenas noticias, las van a salvar, no solamente de esta vida, sino también en la eterna, que es la que tú y yo esperamos, que es la que tú y yo ansiamos, que es la que tú y yo estamos esperando, la venida de nuestro Señor Jesucristo para ser llevados con Él. Y entonces en ese aspecto yo te motivo aún con mayor énfasis, practiquemos la piedad en nuestras vidas. Hacer ejercicio es bueno, pero es mejor practicar las enseñanzas de Jesucristo, porque su resultado es para toda la eternidad. Hacer ejercicio es bueno, pero el resultado es a corto plazo, pero el resultado es por un corto tiempo. Pero practicar la piedad, el fruto de la piedad se va a reflejar para la eternidad. Y que eso nos motive a no desfallecer, a no desanimarnos, sino a seguir adelante, recordando que Jesucristo es el centro de nuestras vidas, que Dios es el centro de nuestras vidas, que el Espíritu Santo es el centro de nuestras vidas. Y luego termina el apóstol Pablo y con este versículo terminamos el versículo 9. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. El apóstol Pablo hace énfasis al conocimiento que se nos da en el versículo 6 y 7. Dice, esta es una palabra fiel, una palabra que es verdadera, una palabra que es digna, una palabra que cada creyente tiene que comprenderlo, que cada creyente tiene que decir, tengo que hacerlo, tengo que practicar el misterio de la piedad, el recordar y el practicar la enseñanza de Jesucristo, el sacrificio que Jesucristo hizo, tengo que honrarlo. Y por eso es que tú y yo, junto con los líderes, acordamos cada principio de domingo hacer la Santa Cena, cada primer domingo hacer la Santa Cena, porque estamos recordando el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros y queremos motivarte y queremos animarte a que valores, a que aprecies el sacrificio que Jesús hizo por tu vida y tomemos ánimo y tomemos fuerza y sigamos adelante en medio de la adversidad, en medio del problema, en medio de la necesidad.
que recordemos que en esta vida, esta es una vida pasajera, donde la felicidad, donde la adversidad, donde el desánimo son pasajeros y que tú y yo tenemos que afrontarlas, recordando que hay un bien mayor, que tenemos una vida mayor, que no nos aferremos a esta vida, porque esta vida es pasajera. Hoy yo estoy vivo, estoy de pie, pero el día de mañana a lo mejor Dios decide llevarme. ¿Y qué con lo que estoy haciendo? ¿Y qué con mi maestría? ¿Y qué con mis planes? Se van a quedar, se van a esfumar. Pero mi esperanza es que tengo algo mejor allá en el cielo. Mi esperanza es que mi casa, mi verdadera casa, que no es esta vida, mi verdadera casa está allá en el cielo. Incluso que mi verdadero cuerpo y que tu verdadero cuerpo no es este que tenemos, sino es el que se nos va a dar en el cielo. Un cuerpo sin pecado, sin mancha, con la cual vamos a poder ver a Dios tal y como Él es. Y eso nos anima o nos debería de motivar a seguir adelante en medio de lo que tú y yo estamos afrontando. Puede ser tiempos de refrigerio o tiempos de alegría o tiempos de enfermedad o tiempos de desorientación o tiempos de confusión, pero en esta hermosa tarde estoy aquí y estamos aquí para recordar que Dios tiene el control de nuestras vidas y que en medio de lo que estemos pasando, Dios tiene el control de nuestras vidas. Aprendamos a afrontar nuestra adversidad con gozo, porque Dios tiene el control y Él va a responder conforme a su voluntad. Nosotros solamente tenemos que estar nutriéndonos en el conocimiento de Cristo y esperar a que Él obre y Él va a obrar en nuestras vidas. Pero para eso, como nos decía el versículo 6, tenemos que tener la fe. Las palabras de la fe, recordarlas, ponerlas, practicarlas en nuestras vidas. Y en esta hermosa tarde voy a pedirle a Juanito y a Richie que pasen con los insumos para la Santa Cena, el pan y el jugo. Y te voy a invitar a que nos pongamos de pie y vamos a orar por la enseñanza que hemos visto en esta hermosa tarde. Y me gustaría una vez más, nunca está de más el que hagamos una inspección, una evaluación en nuestras vidas y que le pidamos ayuda a Dios, que Él nos ayude a seguir en medio de esta vida, dándonos el ánimo, dándonos las fuerzas, dándonos el gozo. Y vamos a orar también por este jugo de uva y por este pan, el jugo de uva que representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el pan que representa el cuerpo de Cristo. Y vamos a prepararnos para tomar con reverencia este recordatorio del sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Vamos a orar en esta hermosa tarde. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por tu palabra, amado Padre, que nos ha llegado y que ha tocado nuestro estado físico y también aún con mayor importancia nuestro estado espiritual. Amado Padre, yo te pido que tú prepares nuestra mente, prepares nuestro corazón, prepares nuestro espíritu para recibir con mansedumbre, con humildad, con reverencia este jugo de uva que representa la sangre que fue derramada de nuestro Señor Jesucristo, el pan que representa el cuerpo de Cristo, que fue abofeteado, humillado, lacerado, cortado, ultrajado por rescate nuestro, Señor. Yo te pido, amado Padre, que en tu gracia y en tu misericordia obres, Padre, para bien hacia nosotros, Señor, hacia tus hijos. Yo te pido que si estamos pasando por tiempos de necesidad,
por tiempos de escasez, por tiempos de angustia, por tiempos difíciles. Yo te pido que tú nos des ánimo, que levantes el ánimo en nuestras vidas, que nos nutras con tu palabra, con el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y ayúdanos a afrontar con gozo, con alegría la adversidad. Yo te pido, Señor, que si estamos dudando de nuestra esperanza, de nuestra fe, si empieza a decaer el ánimo, yo te pido, Señor, que tú nos la levantes. Que tú, Señor, obres de una manera impresionante en nuestras vidas. Yo te pido, Señor, en esta hermosa tarde, por la vida de cada uno de nosotros, que tú nos des de tu ánimo y de tu gozo. Nos unimos en oración, Señor, por la vida de Tirsa y de Jairo. Que tú, Señor, tú conoces la situación y te pedimos que tú los animes, les des de gozo, les des de alegría. Por la vida de la hermana José, del hermano Teo, de su familia. Te amamos, Señor, y sabemos que tú no nos dejarás y que podemos descansar en ti, Señor. Yo te pido por mis hermanos que están enfermos, que tú traigas pronta sanidad, pronta recuperación a sus vidas. Por mis hermanos que a lo mejor están pasando por necesidades económicas, por problemas en el trabajo o por falta de trabajo. En esta hermosa tarde nos unimos, Señor, pidiéndote, amado Padre, que tú suplas en medio de esta necesidad, en medio de esta adversidad, que traigas, Señor, bendición económica, que traigas empleo, que traigas salud, que traigas ánimo, que traigas gozo, que traigas alegría, que traigas fuerza, que traigas paz a nuestras vidas. Porque solamente tú lo puedes hacer. Y es una promesa que tú nos has dado, que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado, que Él iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo, Señor. Y lo creemos y descansamos en tus promesas, amado Padre. Prepara nuestras vidas para poder comer y tomar de la representación del cuerpo de Cristo con reverencia. Gracias, Señor, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre.